Cuando acepté el intercambio de parejas propuesto por mi esposa, desenmascaré su infidelidad. Jamás pensé que mi matrimonio terminaría así, destrozado por una mentira tan elaborada que me tomó meses descubrir la verdad completa. Me llamo Roberto. Tengo 34 años y hasta hace poco creía tener un matrimonio estable con Mariana, mi esposa de 32 años. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba administración y yo ingeniería. Después de 5 años de noviazgo, decidimos casarnos en una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos. Los primeros 3 años fueron como un sueño. Viajamos, compramos nuestra casa en un fraccionamiento de clase media en Monterrey y comenzamos a construir lo que yo creía era una vida perfecta. Mariana siempre fue sociable y extrovertida, características que me atraían porque compensaban mi naturaleza más reservada. Ella organizaba reuniones con amigos casi todos los fines de semana, mientras yo me concentraba en mi carrera profesional, logrando un puesto importante en una empresa de tecnología. Confiaba ciegamente en ella. Nunca cuestioné sus salidas frecuentes ni sus nuevas amistades. ¿Por qué lo haría? Teníamos una relación basada en el respeto y la confianza. O eso creía yo. Todo cambió hace aproximadamente un año, cuando Mariana comenzó a mostrarse distante. Las noches de película y las cenas románticas fueron reemplazadas por horas en su celular, sonriendo a la pantalla y susurrando en llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Cuando le preguntaba, siempre tenía la misma respuesta. Son cosas del trabajo, amor. Estamos en un proyecto importante y tengo mucho estrés. Como esposo comprensivo le di su espacio. Incluso comencé a cocinar más seguido y a encargarme de más tareas del hogar para aliviar su supuesta carga laboral. Mientras tanto, nuestra vida íntima se deterioraba. De tener encuentros apasionados varias veces por semana, pasamos a apenas tocarnos. Cuando intentaba iniciar algo, ella estaba demasiado cansada o con dolor de cabeza. Fue en abril cuando Mariana mencionó por primera vez a Carlos y Daniela, una pareja que había conocido en un seminario de marketing. Según ella, eran modernos y tenían una relación abierta. Son increíbles, Roberto. Deberíamos salir con ellos algún día. Te caerían muy bien. No le di mucha importancia hasta que comenzaron las visitas frecuentes de esta pareja a nuestra casa. Daniela, una mujer atractiva de unos 30 años, siempre era amable conmigo, pero Carlos, un tipo fornido con una sonrisa permanente, me generaba una incomodidad inexplicable. Había algo en la forma en que miraba a mi esposa, una complicidad silenciosa que me inquietaba pero que ignoré pensando que eran inseguridades mías. Las reuniones se volvieron semanales. Mariana compraba vinos caros que antes consideraba un lujo innecesario y preparaba cenas elaboradas para impresionar a nuestros nuevos amigos. Yo intentaba integrarme, pero siempre me sentía como un extraño en mi propia casa, especialmente cuando las conversaciones derivaban hacia temas como la monogamia es antinatural o las relaciones abiertas son el futuro. Una noche, después de varias copas de vino, Daniela comenzó a hablar sobre sus experiencias con otras parejas. Carlos la miraba con orgullo mientras ella detallaba sus aventuras. Mariana escuchaba fascinada, haciendo preguntas específicas y riéndose con una complicidad que nunca había visto en ella. Yo permanecí callado, incómodo con la dirección de la conversación. Fue entonces cuando Carlos puso su mano sobre la mía y dijo: «Roberto, ¿nunca has pensado cómo sería estar con otra mujer además de Mariana? Daniela está muy interesada en ti». Me quedé paralizado mientras Daniela me guiñaba un ojo. Antes de que pudiera responder, Mariana intervino. «Hemos estado hablando, amor. Creo que podría ser interesante. Ya sabes, experimentar. Un intercambio de parejas, solo por diversión. Podría revitalizar nuestra relación». No supe qué decir. Mi esposa, la mujer con quien había planeado tener hijos algún día, me estaba proponiendo acostarme con otra mujer mientras ella hacía lo mismo con otro hombre. Mi mente se nubló, pero en lugar de explotar como quería hacerlo, me excusé para ir al baño. Encerrado allí, respirando profundamente para calmarme, escuché risas provenientes de la sala. Me acerqué silenciosamente a la puerta y alcancé a escuchar a Mariana. «Creo que está considerándolo. No pensé que fuera tan fácil». Más risas. Luego, la voz de Carlos. «Te dije que funcionaría. Siempre funciona con los tipos como él». Algo no cuadraba. ¿Por qué mi esposa estaba tan interesada en que yo estuviera con otra mujer? ¿Por qué ese comentario de Carlos? Una sensación fría me recorrió la espalda. Decidí regresar y fingir interés en su propuesta, solo para ver hacia dónde llevaba todo esto. Volví a la sala con una sonrisa forzada. «Quizás tengas razón, Mari. Podríamos intentarlo». «¿Cuándo tenían pensado hacer este intercambio?»
Los tres me miraron sorprendidos, especialmente Mariana. Por un segundo vi algo en sus ojos. Culpa, preocupación, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿En serio? Pensé que te negarías, dijo Mariana intercambiando miradas con Carlos. Bueno, dijiste que podría revitalizar nuestra relación, ¿no? Estoy dispuesto a intentarlo. Carlos sonrió ampliamente y levantó su copa. Excelente. Podríamos hacerlo este fin de semana. Tenemos un lugar perfecto. Mientras brindábamos, noté cómo Mariana apretaba su copa con fuerza. No estaba feliz con mi respuesta, lo que confirmó mis sospechas. Algo más estaba sucediendo y estaba decidido a descubrirlo. Esa noche, después que Carlos y Daniela se marcharon, Mariana actuó extrañamente nerviosa. Mientras recogíamos los platos de la cena, intenté iniciar una conversación sobre lo ocurrido. ¿Desde cuándo te interesa este tipo de actividades?, pregunté casualmente. Mariana evitaba mirarme directamente. No sé, es algo que he estado pensando. Carlos y Daniela parecen tan felices, tan libres. Es curioso, continué, porque siempre fuiste bastante tradicional respecto a nuestra relación. Recuerdo cuando te molestaste porque una compañera del trabajo me envió un mensaje a medianoche. Ella se tensó visiblemente. La gente cambia, Roberto. Estamos en una etapa diferente de nuestras vidas. Durante los siguientes días noté cambios sutiles en su comportamiento. Mariana comenzó a ser inusualmente atenta conmigo, preparando mis platillos favoritos y mostrándose cariñosa, algo que no había hecho en meses. También la sorprendí varias veces revisando mi celular cuando creía que no la observaba. El jueves, 3 días antes del supuesto intercambio, decidí seguirla después del trabajo. Le había dicho que tenía una junta importante y que llegaría tarde. En lugar de ir a la oficina, estacioné mi auto a una cuadra de su trabajo y esperé. A las 2:30 p.m., mucho antes de su hora normal de salida, Mariana salió del edificio y subió a un taxi. La seguí manteniendo una distancia prudente. Para mi sorpresa, el taxi se detuvo frente a un hotel en una zona exclusiva de la ciudad. Mariana entró con paso decidido, como si conociera bien el lugar. Esperé 20 minutos en el estacionamiento, debatiendo internamente si debía entrar o no. Finalmente me armé de valor. En la recepción mostré una foto de Mariana y mencioné que era mi esposa. Disculpe, mi esposa olvidó decirme el número de habitación donde nos encontraríamos. La recepcionista, una mujer joven con expresión aburrida, revisó su sistema. Ah, sí, la señora acaba de subir. Habitación 412. Mi corazón latía violentamente mientras subía por el elevador. Parte de mí quería creer que había una explicación inocente, que quizás era una sorpresa para nuestro aniversario que aún estaba a 3 meses de distancia. Pero sabía la verdad. Lo sabía desde aquella noche con Carlos y Daniela. Me detuve frente a la puerta 412, respirando profundamente. Podía escuchar voces apagadas en el interior. En lugar de golpear, decidí esperar. Saqué mi celular y envié un mensaje a Mariana. ¿Dónde estás? Salí temprano de la junta y pensé en invitarte a comer. Escuché el tono de mensaje dentro de la habitación, seguido de un silencio y después murmullos apresurados. Minutos después, mi celular vibró con su respuesta. Todavía en la oficina, amor. Tengo mucho trabajo. Llegaré tarde hoy. Una furia fría se apoderó de mí. Tomé una fotografía de la puerta de la habitación y le respondí con la imagen y un simple mensaje. ¿Segura? Escuché un grito ahogado dentro de la habitación. Voces alteradas. Pasos apresurados. Me alejé hasta el final del pasillo, cerca de las escaleras de emergencia, y esperé. La puerta se abrió y Mariana salió, arreglándose nerviosamente la ropa y el cabello. Detrás de ella apareció Carlos, sin camisa, con una expresión de pánico. «Revisa el pasillo», susurró Mariana con urgencia. «¿Crees que siga aquí?» Me moví silenciosamente hacia las escaleras y bajé un piso. Desde allí, usando la cámara de mi celular, grabé cómo Carlos besaba a mi esposa antes de que ella saliera apresuradamente hacia el elevador. Él volvió a la habitación. En lugar de confrontarla inmediatamente, decidí seguir con el plan del intercambio de parejas. Quería ver hasta dónde llegaría su mentira. Esa noche, cuando Mariana llegó a casa, actuó como si nada hubiera pasado. Me besó en la mejilla y mencionó el mucho trabajo que había tenido. «Por cierto», dijo mientras cenábamos, «¿sigue en pie lo del sábado?» Carlos me escribió para confirmar. La miré fijamente buscando en sus ojos algún rastro de remordimiento. No había ninguno. «Claro que sí», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Estoy muy ansioso por conocer mejor a Daniela». Mariana pareció incómoda por un momento. Sobre eso, estaba pensando que quizás deberíamos establecer algunas reglas.
¿Reglas? Sí, ya sabes. Para que nadie salga lastimado. Por ejemplo, nada de besos en la boca, solo es algo físico, no emocional. Casi me río en su cara. Había visto cómo besaba apasionadamente a Carlos apenas unas horas antes. Me parece justo, dije, aunque pensé que entre Carlos y tú ya no había reglas. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir? Nada en particular, solo que parecen llevarse muy bien. El viernes, mientras Mariana estaba en el trabajo, instalé una aplicación de rastreo en su celular y revisé su historial de mensajes. Lo que descubrí fue devastador. La aventura con Carlos llevaba no semanas, sino meses. Habían estado viéndose en ese mismo hotel 3 veces por semana. Lo peor fue encontrar mensajes donde discutían cómo convencerme para el intercambio de parejas. Carlos: ¿tu marido no sospecha nada? Mariana: para nada. Es tan ingenuo que podría decirle que voy a la luna y me creería. Carlos: ¿pero aceptará lo del intercambio? No quiero que Daniela tenga que acostarse con él si podemos evitarlo. Mariana: tranquilo, seguro se negará. Es demasiado tradicional. Solo necesitamos proponerlo para que no sospeche cuando nos vean juntos. También descubrí que planeaban un viaje juntos a Cancún, pagado con nuestra cuenta conjunta. Mariana había retirado casi 50,000 pesos para gastos del viaje. Mi dinero, mi confianza, todo había sido traicionado. El sábado llegó. Me vestí cuidadosamente, como si realmente fuera una cita romántica. Mariana parecía nerviosa, pero intentaba disimularlo con una falsa emoción. Salimos hacia la dirección que Carlos nos había proporcionado, un apartamento en una zona exclusiva de la ciudad. ¿No te parece emocionante?, preguntó Mariana mientras conducía. Es como empezar de nuevo, descubriendo cosas juntos. La miré de reojo, asombrado por su capacidad para mentir tan descaradamente. Sí, definitivamente descubriremos muchas cosas esta noche. Lo que Mariana no sabía era que yo llevaba en mi bolsillo todas las pruebas de su infidelidad y un plan muy diferente al que ella esperaba. Llegamos al exclusivo edificio cerca de las 8 de la noche. El guardia de seguridad nos saludó como si ya conociera a Mariana, lo que solo confirmó mis sospechas. Ella había estado allí antes, probablemente muchas veces. «Bienvenido, señor», me dijo con una sonrisa educada. «El señor Carlos los está esperando en el apartamento 1502». Mientras subíamos en el elevador, noté que Mariana estaba inusualmente callada, jugando nerviosamente con su anillo de matrimonio, aquel que yo había trabajado horas extra durante meses para poder comprarle. Un diamante que representaba un compromiso que para ella claramente no significaba nada. «¿Estás nerviosa?», le pregunté fingiendo inocencia. «Un poco», respondió sin mirarme. «Es nuestra primera vez haciendo algo así». «No te preocupes», dije con una sonrisa que escondía mi rabia. «Para algunos de nosotros será la primera vez. Para otros parece ser casi rutina». Ella me miró confundida, pero antes de que pudiera responder, las puertas del elevador se abrieron en el piso 15. Carlos nos esperaba en el pasillo, vistiendo una camisa de seda que reconocí de inmediato, un regalo que le había hecho a Mariana en nuestro último aniversario, supuestamente para su hermano. «Bienvenidos», exclamó Carlos con falso entusiasmo, besando a Mariana en la mejilla por demasiado tiempo. Luego me estrechó la mano con firmeza. «Roberto, me alegra que hayas decidido unirte a nosotros. Será una noche inolvidable». «No tienes idea», respondí, apretando su mano con más fuerza de la necesaria. El apartamento era lujoso, con vista panorámica de la ciudad. Velas aromáticas, música suave y champán enfriándose en una cubeta. Todo preparado para una noche de pasión. Daniela apareció vistiendo un vestido que dejaba poco a la imaginación, pero su sonrisa parecía tan forzada como la amabilidad de Carlos. «Siéntense, por favor», dijo Carlos, sirviendo champán en copas de cristal. «Propongo un brindis por las nuevas experiencias y los límites rotos». «Yo preferiría brindar por la verdad», dije rechazando la copa. «Es algo que ha estado bastante ausente últimamente». Un silencio incómodo invadió la habitación. Mariana me lanzó una mirada de advertencia que ignoré completamente. «Roberto, ¿todo bien?», preguntó Carlos, intentando mantener su papel de anfitrión despreocupado. «Realmente no, Carlos. Verás, tengo algunas preguntas antes de comenzar con esta experiencia. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas acostándote con mi esposa a mis espaldas?». Daniela dejó caer su copa, que se hizo añicos contra el piso de mármol. Mariana se quedó pálida, inmóvil como una estatua. «No sé de qué estás hablando», balbuceó Carlos, pero su rostro ya había perdido color. Saqué mi celular y reproduje el video que había grabado en el hotel. Las imágenes de Mariana y Carlos besándose llenaron la pantalla. «Este es de hace 2 días»,
dije con calma, aunque por dentro sentía que me quemaba. Tengo más, muchos más. ¿Quieres ver también los mensajes donde discutían cómo engañarme con este supuesto intercambio de parejas? Mariana comenzó a llorar, pero sus lágrimas no me conmovieron. Eran lágrimas de haber sido descubierta, no de arrepentimiento. Roberto, ¿puedo explicarlo?, comenzó ella. ¿Explicar qué exactamente, Mariana? ¿Cómo has estado gastando nuestros ahorros en viajes con tu amante? ¿O cómo te burlabas de mí en tus mensajes, llamándome ingenuo y tradicional? ¿O tal vez quieras explicar por qué creíste que era aceptable traicionar cada aspecto de nuestro matrimonio? Me dirigí a Daniela, quien permanecía en shock. Por cierto, ¿tú sabías de todo esto? ¿O también te estaban engañando a ti? Daniela miró a Carlos con una mezcla de furia y dolor. Me dijiste que esto era solo un juego para añadir emoción a nuestra relación, que nunca habías tocado a Mariana. Carlos intentó acercarse a ella, pero Daniela retrocedió. No te atrevas a tocarme, le advirtió. La situación rápidamente se convirtió en caos. Mariana intentó justificarse entre sollozos. Carlos trataba de calmar a Daniela, quien ahora gritaba todas las mentiras que él le había dicho durante meses. Era un espectáculo patético de engaños superpuestos. Me mantuve extrañamente tranquilo, observando cómo se desmoronaban las mentiras que habían construido. Finalmente, cuando el volumen de los gritos comenzó a atraer la atención de los vecinos, decidí que había visto suficiente. «Me voy», anuncié, interrumpiendo la discusión. «Mariana, no vuelvas a casa. Tus cosas estarán en casa de tu madre mañana». «No puedes hacer eso», gritó ella, súbitamente preocupada por aspectos prácticos. «Es mi casa también». «Técnicamente es nuestra casa», respondí, «pero considerando que tengo pruebas de cómo has malversado nuestros fondos conjuntos para financiar tu aventura, creo que mi abogado tendrá una opinión diferente sobre lo que te corresponde». La mención de un abogado hizo que Mariana palideciera aún más. Carlos, viendo que la situación se complicaba legalmente, intentó intervenir. «Vamos, Roberto, seguro podemos resolver esto como adultos sin involucrar abogados». Lo miré con desprecio. ¿Como adultos? ¿Te refieres a adultos que respetan a sus parejas? ¿O a adultos que arman elaborados engaños para poder seguir con sus aventuras? Antes de que pudiera responder, Daniela le arrojó su anillo de compromiso. «Se acabó, Carlos. Quiero que saques todas tus cosas del apartamento antes de que vuelva mañana». Me dirigí hacia la puerta, pero Mariana corrió a detenerme, agarrando mi brazo con desesperación. «Por favor, Roberto, fue un error, lo admito. Podemos solucionarlo, ir a terapia de pareja». La miré a los ojos, aquellos ojos que alguna vez me parecieron sinceros y ahora solo veía manipulación y mentira. «No hay nada que solucionar, Mariana. Lo destruiste todo, y lo peor no es la infidelidad. Es que estabas dispuesta a humillarme, a convertirme en un chiste para poder seguir con tu aventura. Eso no tiene reparación. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a quedarme?», preguntó entre lágrimas. «Eso debiste pensarlo antes. Quizás Carlos tenga espacio en su agenda y en su cama, aunque sospecho que después de esta noche también necesitará buscar dónde quedarse». Salí del apartamento dejando tras de mí una escena de caos y recriminaciones. En el elevador, mientras bajaba solo hacia el estacionamiento, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Mi matrimonio había terminado, pero al menos había recuperado mi dignidad al no permitir que siguieran burlándose de mí. En el auto, antes de arrancar, vi mi celular iluminarse con llamadas y mensajes desesperados de Mariana. Los ignoré todos y conduje hacia el hotel más cercano. Esa noche necesitaba estar solo y procesar todo lo sucedido. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. Una vida sin mentiras ni traiciones. Pasé la noche en un hotel cercano donde dormí sorprendentemente bien considerando las circunstancias. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios de la ciudad, ya estaba despierto y con un plan claro. Llamé a Javier, mi mejor amigo desde la preparatoria y también abogado especializado en divorcios. «Necesito tu ayuda profesional», le dije después de explicarle brevemente la situación. «Quiero que este divorcio sea rápido y que Mariana no se quede con lo que no le corresponde». «Cuenta conmigo», respondió Javier. «Estaré en tu oficina a las 10 para revisar toda la documentación. Trae extractos bancarios, facturas, todo lo que tengas sobre gastos sospechosos». Después llamé a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa y contraté un servicio de seguridad temporal. Conociendo a Mariana, intentaría entrar cuando yo no estuviera para llevarse cosas de valor, o, peor aún, documentos importantes. Al llegar a casa, lo primero que noté fueron las 37 llamadas perdidas de Mariana y más de 50 mensajes que iban desde súplicas desesperadas hasta amenazas veladas.
Los ignoré todos y me concentré en recolectar sus pertenencias. Llené varias maletas con su ropa, zapatos y artículos personales. Sus joyas las deposité en una caja de seguridad en el banco, no por mezquindad, sino como garantía de que se presentaría a firmar los papeles del divorcio cuando llegara el momento. Mientras organizaba sus cosas, encontré un diario escondido entre sus libros de administración que nunca leía. La tentación fue demasiado fuerte. Lo que descubrí me dejó atónito. Mariana había estado involucrada con Carlos desde hacía casi un año, apenas 2 años después de nuestra boda. Lo que comenzó como una aventura casual se transformó en algo más serio, hasta el punto que habían estado discutiendo la posibilidad de huir juntos a Estados Unidos con mi dinero. El intercambio de parejas había sido idea de Carlos como una forma de normalizar su presencia en nuestras vidas y poder verse con menos restricciones. Daniela, según lo que Mariana escribió, no tenía idea de la verdadera naturaleza de la relación entre su prometido y mi esposa. Habían estado manipulándola tanto como a mí. Las páginas del diario también revelaron otros engaños. Mariana había fingido varios viajes de trabajo que en realidad fueron escapadas románticas con Carlos. Incluso encontré entradas donde se burlaba de mis esfuerzos por complacerla, llamándome predecible y aburrido. Cada palabra era como un puñal, pero también funcionó como cauterización para mis heridas emocionales. Cualquier duda sobre mi decisión de divorciarme desapareció con esas revelaciones. A las 10 en punto me reuní con Javier en su despacho, llevando conmigo el diario, extractos bancarios y capturas de pantalla de los mensajes entre Mariana y Carlos. Esto es oro puro desde el punto de vista legal, comentó Javier revisando la documentación. Tenemos pruebas claras de malversación de bienes gananciales. El juez no verá con buenos ojos cómo ha estado gastando dinero del matrimonio en su aventura. Preparamos una demanda de divorcio por causa de infidelidad con petición de distribución desigual de bienes debido a la conducta fraudulenta de Mariana. También incluimos una orden de restricción temporal para evitar que ella accediera a nuestras cuentas conjuntas, que inmediatamente congelé. ¿Estás seguro de querer proceder así?, preguntó Javier. Podríamos intentar una negociación más amigable. Estoy seguro, respondí sin dudarlo. No quiero venganza, solo justicia. Ella traicionó mi confianza de la peor manera posible y casi me convierte en el hazmerreír de todos. No voy a permitir que también se lleve la mitad de lo que he trabajado tan duro para construir. Esa misma tarde envié las pertenencias de Mariana a casa de su madre con un servicio de transporte. No incluí ninguna nota, ninguna explicación. Sabía que ella entendería el mensaje. Como esperaba, Mariana apareció en la casa esa noche, gritando y golpeando la puerta. La seguridad contratada la mantuvo a distancia mientras yo observaba desde la ventana del segundo piso. Verla así, descompuesta y furiosa, me produjo una extraña sensación de desapego. Esta mujer que gritaba mi nombre ya no era la persona con quien me había casado. Quizás nunca lo fue. Eventualmente se marchó, pero las llamadas y mensajes continuaron. Finalmente decidí responder con un mensaje conciso. Toda comunicación de ahora en adelante será a través de mi abogado, Javier Mendoza. Ya tiene los papeles del divorcio preparados. Mientras más rápido firmes, más rápido podrás seguir con tu vida. Y con Carlos, si es que aún te quiere después de todo esto. La respuesta llegó casi inmediatamente. No puedes hacerme esto, Roberto. Tengo derecho a la mitad de todo. Si sigues adelante con esto, contaré cosas sobre ti que no quieres que nadie sepa. Su amenaza vacía solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Respondí con una captura de pantalla de su diario donde describía sus planes de fugarse con mi dinero. ¿Quieres que esto llegue al juez? Porque tengo mucho más. Tú decides si quieres que este divorcio sea rápido y discreto o largo y humillante. No hubo más mensajes esa noche. Al día siguiente recibí una llamada inesperada de Daniela. Roberto, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo. Hay cosas que deberías saber, cosas que descubrí después de que te fuiste anoche. Acordamos encontrarnos en una cafetería céntrica. Daniela llegó con los ojos enrojecidos de tanto llorar, pero con una determinación que no había notado antes. Carlos no solo te engañó a ti, comenzó después de pedir un café. Ha estado estafando a varias personas, incluyéndome. Encontré documentos donde falsificó mi firma para obtener préstamos. Y hay más. Me mostró fotografías de conversaciones donde Carlos discutía con Mariana sobre cómo acceder a mis cuentas de inversión. Habían estado planeando algo mucho más grande que una simple aventura. Querían dejarme en bancarrota. Lo siento mucho, dijo Daniela con sinceridad. Nunca supe nada de esto. Pensé que realmente éramos solo dos parejas explorando nuevas experiencias. No es tu culpa, respondí. Ambos fuimos manipulados. Antes de despedirnos, Daniela me entregó una USB. Aquí hay copias de todo lo que encontré.
Incluso hay grabaciones de ellos discutiendo sus planes. Úsalo como consideres necesario. Agradecí su honestidad y le ofrecí mi ayuda si la necesitaba para presentar cargos contra Carlos por fraude. Había encontrado una aliada inesperada en medio de todo este desastre. Esa noche, revisando el contenido de la USB, comprendí la magnitud de lo que había evitado. Carlos y Mariana no solo habían traicionado nuestra confianza emocional, habían estado a punto de arruinarnos financieramente a Daniela y a mí. Con esta nueva evidencia, mi abogado sugirió que además del divorcio consideráramos presentar cargos criminales por intento de fraude. La batalla apenas comenzaba, pero ahora tenía todas las armas necesarias para ganarla. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Javier presentó oficialmente la demanda de divorcio junto con solicitudes de medidas cautelares para proteger mis bienes. También, basados en la evidencia proporcionada por Daniela, iniciamos una denuncia por intento de fraude contra Carlos y Mariana. La reacción de Mariana no se hizo esperar. Primero intentó el camino de la víctima, contactando a amigos comunes y familiares con una historia fabricada donde yo la había abandonado repentinamente sin razón. Cuando eso no funcionó, pasó a las amenazas, jurando que me dejaría en la calle. ¿Crees que algún juez te creerá?, me dijo en un mensaje de voz cargado de rabia. Soy una mujer indefensa que solo quería salvar nuestro matrimonio. Tú eres el monstruo controlador que instaló aplicaciones de rastreo en mi celular. Su estrategia cambió nuevamente cuando recibió notificación formal de las acusaciones de fraude. De repente las súplicas volvieron. Roberto, por favor, esto es un malentendido. Nunca quise robarte, solo estaba confundida. ¿Podemos solucionar esto? ¿Volver a empezar? Ignoré todos sus intentos de manipulación y me mantuve firme. Mi abogado manejaba todas las comunicaciones mientras yo me concentraba en reconstruir mi vida y sanar emocionalmente. Una semana después de la confrontación, recibí una llamada de un número desconocido. Era Carlos. Roberto, necesitamos hablar, dijo con voz tensa. Las cosas están saliendo de control. No tengo nada que hablar contigo, respondí. Cualquier comunicación debe ser a través de mi abogado. Escucha, insistió. Mariana está desquiciada. Está diciendo cosas, amenazando con involucrarme en asuntos que nunca ocurrieron. Yo solo quería divertirme un poco. Nunca pensé en robar a nadie. ¿Esperas que crea eso después de ver las evidencias? Los documentos falsos, las grabaciones donde discuten cómo acceder a mis cuentas. Hubo un silencio breve antes de que Carlos cambiara completamente de tono. Puedo darte información sobre otros planes que Mariana tenía. Cosas que ni siquiera Daniela sabe. A cambio, quiero inmunidad. Esto no es una negociación criminal, Carlos. Si tienes información relevante, deberías compartirla con la policía. Lo haré, pero primero quiero garantías. Mariana es más peligrosa de lo que crees. Tiene conexiones, gente que puede hacernos daño a todos. Aunque desconfiaba completamente de Carlos, decidí informar a mi abogado sobre esta conversación. Javier sugirió una reunión controlada donde Carlos pudiera proporcionar su testimonio bajo supervisión legal. La reunión se llevó a cabo en el despacho de Javier 2 días después. Carlos apareció visiblemente nervioso, constantemente mirando hacia la puerta como si temiera que alguien entrara. Mariana ha estado involucrada en esquemas similares antes, comenzó Carlos. Yo no fui su primer cómplice. Hay al menos 3 exmaridos que fueron estafados de manera similar. Presentó documentos que mostraban patrones casi idénticos. Mariana se casaba con hombres de buena posición económica. Esperaba el tiempo suficiente para establecer derechos sobre bienes gananciales y luego procedía a vaciar cuentas antes de desaparecer. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté, escéptico sobre sus verdaderas motivaciones. Porque ella me amenazó, respondió Carlos, mostrando mensajes en su celular. Dice que si caigo me llevará conmigo, que tiene formas de hacer que parezca que todo fue idea mía. Javier examinó cuidadosamente los documentos proporcionados por Carlos. Si esto es cierto, estaríamos frente a un caso de fraude matrimonial serial. Podríamos contactar a las otras víctimas para corroborar la información. Mientras salíamos de la reunión, Carlos me detuvo. Roberto, sé que no merezco tu perdón ni tu ayuda, pero realmente temo por mi seguridad. Mariana conoce gente peligrosa. Debiste pensar en eso antes de involucrarte con la esposa de otro hombre, respondí fríamente. Lo único que puedo ofrecerte es que si tu información resulta útil y veraz, lo mencionaremos cuando presentemos los cargos. Carlos asintió resignado. Es más de lo que merezco, supongo. En los días siguientes, Javier y yo investigamos las afirmaciones de Carlos. Para mi sorpresa, resultaron ser ciertas. Mariana había estado casada 2 veces antes de mí, un detalle que había ocultado cuidadosamente.
Ambos matrimonios terminaron en menos de 3 años, con acusaciones de fraude que nunca prosperaron porque las víctimas decidieron no perseguir el caso a cambio de recuperar parte de su dinero. Esta información cambió completamente la naturaleza de nuestro caso. Ya no era simplemente un divorcio por infidelidad, sino un caso de fraude organizado con un patrón establecido. Cuando Mariana finalmente fue notificada de todas las acusaciones y evidencias en su contra, su fachada se desmoronó por completo. Su abogado solicitó urgentemente una reunión para negociar un acuerdo. La reunión tuvo lugar en un salón neutral, con nuestros respectivos abogados presentes. Mariana entró con la cabeza alta, pero sus ojos delataban miedo. Era la primera vez que nos veíamos cara a cara desde la noche de la confrontación. Mi clienta está dispuesta a renunciar a cualquier reclamación sobre bienes gananciales y aceptar un divorcio rápido, anunció su abogado, un hombre de expresión severa. A cambio, solicita que se retiren todas las acusaciones criminales. Javier me miró, esperando mi respuesta. Estudié a Mariana por un momento. La mujer que alguna vez amé, que había compartido mis sueños y mi vida, ahora me parecía una completa extraña. No, respondí con firmeza. Las acusaciones siguen su curso. La evidencia es abrumadora y hay un patrón claro de comportamiento fraudulento. Roberto, por favor, intervino Mariana, con lágrimas que ahora sabía eran falsas. Nunca quise hacerte daño. Todo se salió de control. ¿Cómo se salió de control con tus exmaridos? ¿Los que nunca mencionaste? La interrumpí. Esto no es una negociación, Mariana. Es una notificación de lo que va a suceder. Firmarás los papeles del divorcio renunciando a cualquier reclamación sobre mis bienes y enfrentarás las consecuencias legales de tus acciones. Su abogado intentó protestar, pero Javier intervino. Mi cliente está siendo generoso al no buscar compensación por los daños emocionales y financieros causados. Les sugiero que acepten los términos propuestos. Mariana me miró con una mezcla de odio y miedo. Finalmente, con manos temblorosas, firmó los documentos de divorcio. Mientras salía de la sala, me detuve brevemente junto a ella. El intercambio de parejas fue tu peor idea, Mariana. Si hubieras seguido con tus mentiras habituales, quizás nunca habría descubierto la verdad. Han pasado 6 meses desde que firmé los papeles finales del divorcio. La vida ha tomado un rumbo que nunca hubiera imaginado cuando Mariana me propuso aquel absurdo intercambio de parejas que terminó desenmascarando su doble vida. El divorcio se completó en tiempo récord gracias a la montaña de evidencia que teníamos y a la prisa de Mariana por evitar un juicio público que expusiera todas sus mentiras. Renunció a cualquier reclamación sobre nuestros bienes gananciales y aceptó un acuerdo con la fiscalía para evitar la cárcel, aunque tuvo que devolver grandes sumas de dinero a sus víctimas anteriores y se le impuso una orden de restricción que le impide acercarse a mí o contactarme de cualquier forma. Carlos no corrió con la misma suerte. Su colaboración llegó demasiado tarde y sus delitos anteriores eran más graves de lo que había admitido inicialmente. Actualmente cumple una condena de 3 años por fraude y falsificación de documentos. Según me contó Daniela, con quien sorprendentemente he mantenido una amistad, Carlos intentó manipular al juez con lágrimas y promesas de rehabilitación, pero las evidencias en su contra eran demasiado contundentes. Hablando de Daniela, su vida también cambió radicalmente. Utilizó la experiencia traumática como catalizador para reinventarse. Vendió el apartamento que compartía con Carlos, invirtió el dinero en completar una maestría en psicología y ahora trabaja asesorando a víctimas de relaciones abusivas y manipuladoras. Nos reunimos ocasionalmente para tomar un café y reflexionar sobre cómo nuestras vidas se entrecruzaron de la manera más inesperada. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo en nuestro último encuentro. Si no hubieran propuesto ese ridículo intercambio, quizás seguiríamos atrapados en sus mentiras. No pude evitar estar de acuerdo. Aquella propuesta que pretendía ser una trampa elaborada para mantener su infidelidad oculta se convirtió en su perdición. En cuanto a Mariana, recibo actualizaciones ocasionales a través de conocidos comunes. Después del divorcio y el escándalo, perdió su trabajo en la empresa de marketing donde trabajaba. Aparentemente no era la primera vez que mezclaba asuntos personales con profesionales. Según los rumores, ahora vive en Guadalajara con un familiar lejano, intentando reconstruir su vida lejos de las personas que conocen su historia. A veces me pregunto si habrá aprendido algo de toda esta experiencia o si simplemente está buscando nuevas víctimas para sus manipulaciones. Mi vida personal ha mejorado considerablemente desde que me liberé de aquella relación tóxica. Los primeros meses fueron difíciles, llenos de noches de insomnio donde repasaba una y otra vez las señales que ignoré, preguntándome cómo pude ser tan ciego. La terapia me ayudó a comprender que no fue mi culpa ser engañado por alguien en quien confié completamente. No se trata de ingenuidad, me explicó mi terapeuta. Los manipuladores como Mariana son expertos en lo que hacen.
Saben exactamente qué botones presionar y cómo mantener las apariencias. Esas palabras fueron un bálsamo para mi orgullo herido. Gradualmente aprendí a perdonarme a mí mismo y a ver la experiencia como una lección valiosa, aunque dolorosa. Profesionalmente las cosas también mejoraron. Sin el constante drenaje emocional y financiero que representaba mi matrimonio con Mariana, pude concentrarme en mi carrera. Hace 3 meses recibí un ascenso que me permitió comprar una casa nueva, más pequeña pero completamente mía, sin recuerdos dolorosos en cada rincón. La casa antigua la vendí por un precio excelente utilizando parte del dinero para crear un fondo de emergencia y otra parte para un viaje a Europa que siempre había querido hacer pero que Mariana consideraba una pérdida de tiempo y dinero. Irónicamente, ella había planeado un viaje similar con Carlos pero con mi dinero. Durante ese viaje conocí a Elena, una arquitecta mexicana que estaba en Barcelona por un congreso internacional. A diferencia de mis interacciones anteriores con mujeres después del divorcio, que estaban cargadas de desconfianza y paranoia de mi parte, con Elena la conexión fue natural e inesperadamente fácil. Nuestra relación ha evolucionado lentamente, ambos con cautela por experiencias pasadas dolorosas. Ella también salía de un matrimonio fallido, pero con una honestidad refrescante que nunca experimenté con Mariana. No sé dónde nos llevará este camino, pero por primera vez en mucho tiempo me siento esperanzado sobre el futuro. Hace una semana recibí un mensaje inesperado de uno de los exmaridos de Mariana que contactamos durante la investigación. David había pasado por una experiencia similar a la mía, aunque logró descubrir las mentiras antes de que Mariana pudiera causar un daño financiero significativo. Quería agradecerte, escribió. Por años pensé que era el único idiota que había caído en sus redes. Saber que hubo otros y que finalmente alguien la enfrentó me ha dado un cierre que no sabía que necesitaba. Intercambiamos algunas experiencias y nos dimos cuenta de los patrones asombrosamente similares que Mariana había utilizado con ambos. La mujer perfecta al principio, gradualmente volviéndose distante las mentiras elaboradas, la manipulación emocional y finalmente los intentos de acceder a cuentas y bienes. ¿Crees que cambiará alguna vez?, me preguntó David en su último mensaje. Lo dudo, respondí con honestidad. Personas como ella rara vez reconocen que tienen un problema. Simplemente ajustan sus técnicas y buscan nuevas víctimas. A veces, en momentos de reflexión, pienso en aquella noche cuando acepté el intercambio de parejas propuesto por Mariana. En ese momento, motivado por la sospecha y el dolor, creí que estaba tomando una decisión impulsiva que podría lamentar. Nunca imaginé que esa decisión me llevaría a descubrir la verdad y, eventualmente, a liberarme. La vida da giros inesperados. Lo que parecía ser el punto más bajo de mi existencia, descubrir la traición de la persona en quien más confiaba, resultó ser el catalizador para construir una vida mejor, más auténtica y plena. Mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi nueva casa, observando el atardecer con una copa de vino en la mano, no puedo evitar sonreír ante la ironía. Aquel intercambio de parejas nunca ocurrió, pero sí hubo un intercambio mucho más valioso. Cambié una vida de mentiras por una de verdad, una relación tóxica por la posibilidad de conexiones genuinas y el papel de víctima por el de sobreviviente. Si hay algo que aprendí de toda esta experiencia es que a veces lo que parece ser el final de tu mundo es solo el comienzo de uno nuevo y mejor, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale la pena. En un extraño giro del destino, hace 2 semanas me llegó una invitación para una reunión de excompañeros de universidad. Entre la lista de confirmados estaba el nombre de Mariana. Por un momento consideré no asistir para evitar el encuentro incómodo, pero luego recordé que ya no tengo nada que temer ni de qué avergonzarme. Ella fue quien traicionó, manipuló y mintió. Yo solo tuve la mala suerte de amarla y la buena fortuna de descubrir su verdadera naturaleza antes de que fuera demasiado tarde. Asistiré a esa reunión con la cabeza en alto, no por venganza o para confrontarla, sino como testimonio de que he superado aquella oscura etapa de mi vida. Si algo positivo salió de todo ese dolor, fue aprender a valorarme lo suficiente como para nunca más permitir que alguien me trate como menos de lo que merezco. Y si me preguntan qué ocurrió con mi matrimonio, responderé con una simple verdad. Cuando acepté el intercambio de parejas propuesto por mi esposa, desenmascaré su infidelidad y me encontré a mí mismo en el proceso.